Hola, bienvenidas y bienvenidos a Crea tu Doc, una serie de videos donde voy a estar compartiendo mis conocimientos en lo que es la creación de cine documental. Los contenidos de estos videos están creados para personas que se están iniciando en el mundo del cine documental. Estos contenidos están basados en el aprendizaje obtenido en el curso 8-Week Documentary Filmmaking de la Met Film School en Londres, dictado principalmente por la tutora del curso, Jaspid, que es documentalista inglesa. Y este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Chile a través del Fondo Audiovisual, Becas Chile Crea, Convocatoria 2022. Y vamos con este nuevo episodio en donde vamos a abordar el tema de desarrollo de la idea. ¿Cómo desarrollar la idea de tu documental? El desarrollo o development, como se conoce en la industria del cine, es uno de los momentos probablemente más entretenidos y más creativos del proceso, donde todo es posible, pero también es uno de los momentos más desafiantes. Te hace cuestionar mucho tu propia visión respecto de las cosas, de lo que ocurre, cuál es tu discurso, qué es lo que quieres finalmente expresar a las audiencias y al mundo. Y obviamente te genera cierto conflicto al principio. No es fácil tomar decisiones, pero finalmente estas decisiones te llevan a tu resultado final. Y existen algunas preguntas que te puedes hacer para empezar a definir hacia dónde quieres llevar tu documental, cómo quieres contar esta historia, qué es lo que vale la pena para ti contar, qué es para ti importante. Así que vamos a ir revisando estas preguntas. La idea es que las vayas respondiendo en tu mente y al final, obviamente, la idea es poder hacer un resumen de las respuestas que puedes obtener a través de este ejercicio. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué te preocupa? Y esta pregunta lo que busca obviamente es identificar cuáles son los potenciales temas de interés que puedes tener, basado obviamente en tu preocupación. Es posible que hayan ciertos temas específicos que están a tu alrededor y que siempre están rondando tu mente, que generan cierta atracción específica. Por lo tanto, esta pregunta es muy general y obviamente podemos tomar nota inmediatamente de cuáles son aquellos temas en estos momentos que te preocupan más o de los cuales te sientes más atraída o atraído. Después de esa primera gran pregunta que abre ese como gran paraguas de las temáticas principales que están rondándonos y que nos parecen interesantes, pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿de qué sabes? Es una pregunta que nos ayuda a identificar cuál es nuestro conocimiento previo y cómo eso puede contribuir a nuestra película. Quizás ya tenemos una historia que vivimos que vale la pena contar, o conocemos la historia de alguien, un cercano, amigo, familiar, etcétera, que también es una historia que vale la pena contar. Entonces, esta pregunta está enfocada en todo nuestro conocimiento previo, de lo que sabemos de nosotros mismos, de lo que hemos vivido, de lo que otros han vivido, o situaciones también que están vinculadas con el pasado, no necesariamente vinculadas directamente con nosotros. A veces no tienen que ser sucesos, a veces pueden ser ideas, teorías, hasta teorías conspirativas, ciertas formas de ver la vida, ciertas creencias que podemos tener nosotros o que sabemos que otras personas tienen y pueden también ser de interés. A veces esta respuesta puede escaparse de la primera pregunta, ¿no? Que era como, ¿qué te preocupa? A veces podemos salirnos de ahí y quizás enfocarnos en aquello que ya sabemos y quizás puede ser también potencial tema de interés para nuestra historia, para lo que queremos contar en nuestro documental. También en esta pregunta se abordan los posibles accesos que podemos tener a ciertas comunidades, ciertos grupos, ciertas organizaciones de personas con quienes pudiéramos tener algún tipo de relación y a partir de ahí poder generar cierta confianza y obtener ciertas historias específicas con estas comunidades. También es bueno saber en estos momentos, además de la información que tenemos hoy día, como con quién tenemos contactos actualmente que nos puedan servir como para poder generar una buena historia. La siguiente pregunta, ¿de qué quieres saber? Y aquí obviamente este es el espacio para
cuestionarnos sobre aquellos temas de los cuales no sabemos mucho y quisiéramos saber más y estamos dispuestos a investigar en profundidad. Quizás hay un tema muy específico que siempre estuvo dando vueltas en nuestra mente y que queremos finalmente darle como una respuesta a alguna interrogante que tenemos respecto a ese tema. Y este es un buen momento para identificar cuáles son esos temas de interés que nos gustaría investigar un poco más allá. Y que de alguna manera también previsualizamos como que podemos dar con un resultado interesante o como que el proceso de llegar a esa respuesta puede ser interesante. A veces no necesariamente tiene que ser algo que de hace tiempo tenemos ganas de investigar, a veces pueden ser temas nuevos que surgen, pero que creemos que nadie les ha dado la importancia que realmente tiene la situación o el tema. Entonces a veces es bueno también pensar en estos temas como la situación que nadie más investigó más allá y que tú crees que en realidad todavía hay mucho que obtener de eso que ocurrió y que nadie más le dio mucha vuelta. A todo esto es súper importante mencionar de que siempre hay historias que contar y a veces las historias más sencillas pueden ser grandes historias. A veces tenemos que ser capaces de simplificar un poco nuestras ideas, porque cuando queremos como abarcar mucho, dependiendo de obviamente los propósitos de nuestro documental, no siempre vamos a poder contar tan bien, con tanto detalle quizás, cuando son temas muy complejos. Y a veces es bueno más bien simplificar y tratar como desde un punto de vista mucho más personal, si queremos partir, digamos, partir como con algo un poco más personal, donde quizás hay un personaje muy específico con una historia muy concreta, con principio y fin, pero que nos puede llevar por una narrativa interesante al momento de armar y estructurar este documental. Pero, en resumen, siempre hay temas sin investigar que requieren de más investigación y siempre hay historias que contar. Eso era lo que quería decir. La siguiente pregunta, ¿qué es lo que está pasando en el mundo ahora? Y cómo eso que está pasando puede conectarse con mi idea de documental. Como sabemos, estos últimos años han sido bastante caóticos, han pasado muchas cosas a nivel mundial que repercuten obviamente en lo individual y es muy importante pensar en aquellos temas que afectan globalmente al mundo, pero que podemos quizás contarlos desde una perspectiva especial o particular. Pensar en qué tipo de historias podrían reflejar lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Por ejemplo, ¿qué historia puedo contar que esté vinculada con la pandemia? Pero no contarlo como desde la versión de un impacto tan global, sino de repente una historia más específica de una persona o un grupo de personas que alguien no haya considerado antes. De todo lo que ocurre globalmente, cómo me está eso afectando a mí personalmente. Y quizás a partir de mí misma puede surgir una historia vinculada con lo que está pasando a nivel mundial. Como dije anteriormente, de un gran y complejo tema podemos sacar un pedacito y poder contar ese pedacito de la gran complejidad del tema. Si por ejemplo estamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, probablemente no vamos a contar todo el detalle de lo que está ocurriendo en la guerra, pero sí quizás podemos contar la versión o la historia de un hombre que vive hace ya muchos años en Chile, pero que es originalmente de Ucrania, y cómo esta persona vive la guerra tanto con esta distancia física, pero también como con esta distancia temporal de lo que fue su vida en Ucrania antes y cómo es su vida ahora en Chile. Entonces ese tipo de historias puede ser interesante de rescatar y contar porque nos habla de una perspectiva particular. Y al final el documental, más que contar sucesos explícitamente, es contar cómo las personas experimentan o viven esos sucesos. Así que recordar eso, que de un gran suceso podemos obtener un pedacito de historia y que puede ser muy, muy impactante para nuestras audiencias. Siguiente pregunta. ¿Qué estilo de cine no ficción te gusta más? Y esto ya lo conversamos en el episodio anterior y hablamos de los distintos estilos de cine documental que existen. Probablemente a estas alturas ya tienes una preferencia, o quizás no todavía, pero sería bueno que empezaras a revisar cuáles son aquellos estilos que se identifican más contigo
y cómo puedes sacarles el mayor provecho para contar lo que quieres contar. Puede que quizás lo tuyo sea más investigativo, te gusta el detalle, el ser un poquitín más como extra respecto a la cantidad de información que puedes entregar, eres mucho más estructurado en la forma en que trabajas los contenidos, o quizás prefieres el documental observacional, en donde permites que las cosas pasen y te vas como agarrando de esos mismos sucesos que van ocurriendo para de repente generar nuevas ideas narrativas que van ocurriendo día a día en la medida también que va ocurriendo, digamos, la filmación, la producción. También tenemos el documental poético, tenemos el experimental, el híbrido, el que es de carácter más personal. También quizás puedes ir pensando en cómo eres tú al momento de ensamblar tu material, lo que filmaste. Porque muchas veces también la forma en que tú editas o te gusta editar, si es que vas a ser tú mismo quien hace el montaje de tu película, te puede dar ciertas luces de cuál es tu lenguaje visual de preferencia. También el poder detectar cuáles son tus películas favoritas, tus documentales favoritos, también te puede ayudar como a identificar mucho mejor cuál es el estilo de documental que te gusta más. Personalmente, mi interés está en el investigativo, porque me gusta mucho el nivel de detalle y la capacidad que tienen de como captar mi atención. Con el observacional me pasa que los disfruto, pero necesito un alto nivel de concentración, que muchas veces no tengo, eso es muy personal, pero el investigativo siento que capta inmediatamente mi atención porque va constantemente dándome indicios de, como pistas, ¿no? De forma mucho más rápida y me hace mantener más mi atención en esa información. Y también me gusta mucho el personal porque me identifico mucho con el yo hacer el propio registro de mi entorno, de mí misma. Finalmente, el documental que hice, el cortometraje documental que fue resultado de este curso, terminó siendo un cortometraje documental observacional. Así que si de repente te gusta hacer selfies, grabarte a ti mismo, hacer como registro de tu propio entorno, puede que el personal también sea tu estilo. Siguiente pregunta. ¿En qué nuevas tecnologías estás interesada o interesado? Esta pregunta se aleja de la temática como tal, de definir la temática del documental, pero es importante porque nos ayuda a entender cómo vamos a hacer llegar finalmente la película a un público. Y obviamente las nuevas tecnologías van a influir en la forma en que presentamos este documental. Si bien conocemos las clásicas formas que son las salas de cine para poder presentar películas, hoy día es mucho más amplio y abierto el acceso a películas. Por lo tanto, tenemos que considerar cuál va a ser nuestra forma de presentar nuestra obra y cómo la tecnología puede influir positivamente o negativamente en el éxito de nuestra película. Y en éxito me refiero a alta cantidad de visualizaciones, por supuesto. Eso es lo que quiere todo director de cine. Finalmente, si la tecnología influye positivamente o negativamente, eso es lo que tenemos que tratar de indagar. Es posible quizás por la temática que escojamos para nuestro documental, es que de repente podamos considerar presentar nuestra película en un espacio inmersivo, quizás pensar en realidad virtual. Depende mucho, de nuevo, de cuál es la temática de nuestra película y si se asocia a ese tipo de tecnologías. Quizás podemos pensar inmediatamente en que en vez de mostrarla en espacios como salas de cine, podemos inmediatamente hacer un lanzamiento online de nuestra película y que sea visible en todo tipo de dispositivos o quizás solamente sea visible en dispositivos móviles como un teléfono y que esté probablemente en formato vertical en vez de horizontal. Pero tienen que haber razones por las cuales tomamos esta decisión también, que van obviamente a influir en quiénes ven nuestra película y cómo la ven. Por lo tanto, tiene que ser una respuesta reflexiva, digamos, el cómo vamos a distribuir nuestra película. Y no es menor también preguntarse cómo estas tecnologías, las que escojamos para nuestra película, puedan afectar a la película en el futuro. Si bien elegimos un formato hoy día, ese formato el día de mañana
va a ser favorable para nuestra visualización de la película, cómo va a afectar su calidad, cómo va a afectar su reproducción masiva, cuando el día de mañana quizás ya no exista A, B o C tecnología. Entonces es importante también cuestionarse eso, así como ya los VHS dejaron de existir, las tecnologías que hoy existen van a dejar de existir el día de mañana. ¿Cómo procuramos la preservación de nuestra película en el tiempo? Es algo que también deberíamos cuestionarnos de vez en cuando. Y una última pregunta, que es relativa. ¿Qué te hace reír o qué te entretiene? Y es probable que tu documental no vaya en una línea humorística, pero sí es posible que lo que te hace reír o te entretiene pueda dar respuesta a qué temáticas tienes que abordar también. O quizás te pueda dar respuesta hacia el estilo que vas a trabajar en tu documental. Porque podemos hablar de un estilo investigativo, pero puede ser un estilo investigativo serio o puede ser un estilo investigativo como con cierto humor y que al final termine como con cierto drama y que se ponga un poco emocional. Dentro de los estilos, grandes paraguas de estilos que hemos visto, hay obviamente subestilos y distintas formas de expresar lo que queremos expresar dentro del estilo. Entonces, a veces el humor puede ser una buena estrategia para poder identificar si aquello que queremos contar lo podemos contar como con cierto humor y a veces genera un muy buen enganche con las audiencias también. Un muy buen ejemplo de este tipo de humor en lo investigativo y además con un carácter personal se da en Rat Tail. Creo que sería bueno que revisaran este documental, está disponible en Vimeo. Y a mí personalmente me gusta mucho la forma en que se cuenta. Está full estructurado, con muy alto nivel de detalle. Usa entrevistas, usa recreación, como muchos recursos visuales para contar a través del humor algo que termina en algo bastante inesperado y emocional. Creo que es un muy buen ejemplo de cómo se puede utilizar el humor para poder generar cierto enganche con la audiencia. Quizás también hay un tipo de personalidad que te hace reír más, que te entretiene más o con la cual te identificas más, porque de repente la forma de contar tu realidad pasa a través como de ciertos momentos de humor. Y a veces también utilizamos el humor para evadir situaciones difíciles. Entonces, asimismo, eso se aplica al mundo del documental de alguna forma. Al momento de querer narrar ciertas cosas, utilizar el humor es una buena forma de llegar a la gente. Creo que es eso simplemente. Y así que ahora es tu turno. Vas a responder cada una de estas preguntas. Si es que todavía no lo has hecho, ahora es el momento de responder estas preguntas. Y sugiero de que armes una tabla en donde puedas poner arriba, arriba de cada columna, cada una de las preguntas y hacia abajo vas a ir respondiendo fila por fila distintos temas que vayan surgiendo. Te voy a mostrar un ejemplo de cómo yo lo hice y un ejemplo de lo que respondí para estas preguntas, así te puedes hacer una mejor idea. Pero trata de al menos generar 3 ideas distintas y dar respuesta a cada una de esas 3 ideas. O sea, tener como 3 filas hacia abajo en esta tabla. Espero estar explicándome bien, si no voy a dejar aquí como un dibujito. Ahí va a estar el dibujo. Y les voy a mostrar lo que puse yo cuando hice el ejercicio. Denme un segundo para buscar mi cuaderno. Ok, aquí está. Primera temática. Ok. Partí primero respondiendo la primera pregunta, que es ¿qué es lo que te preocupa? Y puse como respuesta sexo y placer, sex and pleasure. Después la segunda pregunta es ¿qué es lo que sabes respecto de eso? Y mencioné que bueno, las mujeres no obtienen placer de la forma en que en realidad podrían obtenerlo, o sea, hay como mucho más potencial que no lo han explorado o descubierto, que hay ciertas técnicas para mejorar las experiencias de placer en la mujer y que están más vinculadas a lo que son las emociones, a sanar ciertos traumas y cosas así. La otra pregunta es ¿de qué quieres saber?
Y quizás me gustaría averiguar sobre nuevas formas de acercarse o experimentar el placer y el sexo, cómo el estado de tu mente influencia la capacidad de tener placer o de tener algún tipo de, ¿cómo se dice arousal en español? Como excitación. ¿Cómo influye el estado de tu mente en la obtención de placer o de excitación? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué ocurre en estos momentos como a nivel internacional? Bueno, mencioné aquí que hay un documental en Netflix sobre placer femenino que hace muy poco salió y que ha sido bastante popular y ya no me queda batería. Ok, el documental se llama The Principles of Pleasure. Está en Netflix si lo quieren ver. Se habla mucho de lo que es el slow sex y del deeper dating, que es como permitirse ser más vulnerable en estos espacios de intimidad y no tanto como salirse un poco de lo que es el hookup culture, que también se habla mucho de eso, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo como a nivel internacional relacionado a estos temas específicos. ¿Qué estilo te gusta? Como siguiente pregunta. Un estilo más composed, puse aquí en inglés, pero que es como compuesto, ordenado, estructurado. Creo que a eso me refería. Cinemático, o sea que sea visualmente estético y que incluya la reconstrucción a través de la actuación, ¿cierto? Generamos recreación de escenas de momentos que probablemente, de los cuales no tenemos registro, digamos, y que probablemente, porque también esto se asocia mucho a lo físico, al cuerpo humano, vamos a tener que generar recreación, no solamente con imagen real, sino quizás también como con algunos ejemplos más ilustrativos. ¿Qué tecnologías te interesan? Puse redes sociales. Creo que sería una buena forma de difundir esto a través de las redes sociales. ¿Y qué es lo que te hace reír? Puse historias reales con finales inesperados, que de alguna forma quizás puede conectar como con todo este tema del sexo y el placer. Quizás en la medida que voy hablando del documental puedo contar de forma paralela una historia de alguien y que termine en algo, no sé, que pueda ser chistoso, no lo sé. Y mi tutora del curso me recomendó ver The Right to Sex, así que si están interesados en este tema, también se los recomiendo, por supuesto. Ese es solo un ejemplo, les toca a ustedes responder estas preguntas. Espero que les vaya muy bien con eso y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Adiós.